Decía, hoy lo que vamos a hacer es ver cómo, cómo compilar nada más y cómo hacer una barrera de parámetros más o menos sencilla, una forma de hacerlo al menos, para que tengan herramientas los que no tienen mucha experiencia con manejo de shell y con compilar cosas. Sí, un poco más relajado porque venimos muy pesados en contenido últimamente y hablar 8 horas por semana le va a explotar la cabeza. Así que hoy voy a tratar de darles un poco de herramientas nomás para que tengan para entretenerse. Después la semana que viene sí hablaré de los flags y los compiladores y todas esas cosas. Antes de eso, estaba viendo en la planilla que hay 21 grupos inscriptos, un grupo del que me falta una dirección de mail, que no tenemos la dirección de mail en ningún lado, de Fernando Blanco, creo que era el nombre, Fernando. El apellido es Blanco. Sí, Fernando. ¿Lo tenemos acá? No. Bien, y el compañero está acá, eh, Ignacio Chevalier, creo que sí. No, tampoco está hoy. Bueno. Sí, necesitamos que nos dé la dirección de mail porque ahora cuando termine de crear los usuarios para los servidores, ah, los usuarios para los servidores se los voy a mandar a la gente que haya registrado los grupos y hay gente como los dos que acaban de entrar que no han registrado el grupo, entonces no van a recibir usuarios. Así que por favor inscriban los grupos e incluso si incluso si después no planean presentar, así sé en que están trabajando y los tengo en una planilla. Ahí apareció Fer Blanco. Fernando, no tenemos tu dirección de mail. No está registrada, así que no tengo dónde mandarte un mail con una clave temporal para que puedas entrar al servidor. Eh, Así que eso, los que no vayan a presentar porque no lo necesitan, pero igual necesiten acceso a los servidores, pongan sus datos en la planilla que en el último formulario el que pedía para registrar los grupos, así les puedo mandar un mail con usuario y clave. Eh, Bien, aparte de eso, creo que la administrativa tibia, ya estamos. Eh, Déjame la cámara prendida. Así que sí, lo que iba a hacer ahora era mostrar un poco cómo arrancar con esto. Eso. Entonces lo que van a recibir ustedes en algún momento, espero que pronto, es un usuario y una clave para entrar a los servidores de FAMAF, aunque este laboratorio lo pueden hacer en sus computadoras. Y entonces uno de los dos servidores es zx81.famaf.unc.edu.ar. Bueno, van a tener que poner el usuario. En mi caso, mi nombre de usuario ahí es el mismo nombre de usuario acá, así que no tengo que poner nada. Cuando entren les va a pedir la clave. Una vez que pongan la clave, bueno, les va a pedir cambiarla. A mí ya no. Les recomiendo que si
creen una llave SSH para entrar sin poner claves. Y una vez que están en este servidor, ¿cómo van a hacer los laboratorios? Bueno, lo primero es bajar el laboratorio mismo, si no lo han hecho todavía. Y eso estaba ahora en GitHub, así que... Entonces van a la página de GitHub de computación paralela. Están todos los proyectos, buscan el que les interese. Yo, por ejemplo, voy a usar Easing. Acá en código les deja copiar la dirección para clonarlo. Ustedes en realidad deberían hacer un fork de este código para tener un repositorio propio donde ir subiendo las modificaciones. Y una vez que tienen el repositorio, su copia o el que sea, tiene un cliente propio ahora. Qué interesante. Bueno. Copian esta dirección y lo que hacen es con su cliente Git clonar el repositorio. Y entonces acá estamos. Tenemos Git. Preguntas. Ok. ¿Tenemos Git dónde, Juan? O sea, pueden tener el repositorio de Git donde quieran, nosotros no les forzamos a usar ninguno. ¿Sí? Pero recomendamos que sí hagan todo el desarrollo de esto en un repositorio Git. Lo que pregunta Augusto, ¿qué es un fork? Esencialmente es de un repositorio existente hacerte una copia propia de ese repositorio para que puedas trabajar vos sobre eso. Y después hay formas de que vos a los cambios que hiciste los puedas compartir de vuelta con el repositorio original que clonaste. ¿Sí? Elegís los cambios que querés subir de vuelta y podés proponer que se envíen. Bien. Una vez que tenemos el repositorio bajado, entonces, lo que había contado antes, tenemos dos formas de compilar acá. Uno es con make y otro es con meson. Esta clase va a ser esencialmente eso, ver cómo compilar, cómo pasar de parámetros a un makefile y a meson. Mucha gente se va a aburrir con esto, pero hace falta cubrirlo porque no todos lo saben. Entonces, rapidísimo repaso de makefile. Sí, acá esta clase de declaraciones definen variables. Sí, acá estoy diciendo que la variable cc vale que cc. Y los makefiles esencialmente son conjuntos de recetas, ¿sí? Entonces, una receta de makefile es algo de este estilo, donde uno empieza por definir el resultado de la receta, ¿sí? Esto es, el resultado debería ser un nombre de archivo. Generalmente lo que dice esto es que esta receta va a generar un archivo que se llama tinyising, ¿sí? ¿Y con qué ingredientes necesito para hacer esa receta? ¿Qué tiene que existir antes de poder correr la receta para tinyising? Necesito tinyising.o e ising.o, ¿sí? Que son código objeto de cada uno de esos módulos, ¿sí? O sea, tenemos un tinyising.c y un ising.c que queremos compilar antes de enlazarlos en el ejecutable tinyising. Bueno, entonces, dado estos dos archivos .o, si los tengo, ¿cómo hago para generar tinyising? Bueno, abajo, inmediatamente después,
va el procedimiento que tengo que hacer para generar la TinySync. Acá esto va un tab, yo lo tengo marcado así en este editor particular. Tiene que ser un tab porque así es el formato de los makefiles. Si ponen a espacios, por más que les gusten más los espacios que los tabs, no va a andar. Y bueno, acá estoy diciendo, se me acaba de clavar la conexión a FAMAP. Problemas de trabajar remoto. El servidor desaparece de internet cada tanto. Profe, ya que estamos, pregunto, ¿sigue abierto Sí. el SSH de los estudiantes, de nuestras cuentas personales? Intenté entrar hace Eh, un tiempo y se me clava el SSH. No sé si estoy haciendo algo mal o no, o lo cerraron. SSH a qué servidor. A mi carpeta personal que teníamos en la facultad, antes de la pandemia. ¿A qué servidor? Ah, ahí está. Ahí, entonces capaz que eso es lo que estoy haciendo mal. O sea, Era con el mismo nombre con el que entramos en la facu, que era sí. la inicial del O sea, nombre, el apellido y los 3 números del documento. sí, Ah, ese es tu usuario de FAMAF, pero después hay varios servidores a los que te podés conectar con esto. ¿Sí? perfecto. Genial. Eh, y nosotros acá no vamos a usar esos usuarios porque no tenemos acceso a autenticación. Eh, sí, no podemos autenticar contra ese servidor. Así que nosotros vamos a darte usuarios distintos y servidores distintos. Y bueno, por suerte Listo. Perfecto. Internet volvió a reaccionar. Eh, Bien, preguntan, ¿en qué lenguaje sería esto? Esto es un lenguaje propio, el de los makefiles, ¿sí? Es un lenguaje para describir cómo se hacen cosas. Igual que los otros lenguajes de programación, pero este es, bueno, para un propósito muy específico que es solamente compilar cosas. Sí, una forma de resolver dependencias y generar objetivos nuevos. Entonces decíamos, queríamos compilar TinySync y tenemos los 2.0 con los que hacerlo y acá estamos diciendo, bueno, para compilar eso, entonces lo que vas a correr es el contenido de la variable cc que está ahí arriba, gcc, y los parámetros son el contenido de la variable cflags que está ahí arriba, menos std, gnu11, menos vol, menos w extra, y después, bueno, menos o pesos arroba esencialmente es un atajo que dice acá sustituí por el nombre del objetivo de la receta, ¿sí? O sea que menos o tinysync, pesos, sí, todavía no, Augusto, no tenés usuario en el servidor ese, ya les voy a mandar un mail con sus usuarios próximamente. Ahora en este momento no pueden entrar. Pesos, acento circunflejo se reemplaza por todas las dependencias de esa receta y finalmente el contenido de LD flags, ¿sí? Entonces cuando uno cuando uno quiere hacer tiny easing, se va a fijar que existen estos, si no existen, se va a fijar si hay recetas para esto. Si hay recetas para eso, las corre para que se generen esos archivos y después, una vez que tenga todo, va a correr esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hacen tinyEasing.o y easing.o? Bueno, fíjense que no hay ninguna regla que genere un punto .o acá, pero hay una regla. Makefile trae, no Makefile, Make trae reglas implícitas que es para compilar fuentes de varios lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden asumir que una de las reglas implícitas que hay es que para generar algo .o se puede fijar en eso mismo .c y la regla implícita es compilar con
Eh, Bien, la regla implícita que no estaba escrita acá es algo como esto. Si ves algo .o, fíjate si existe eso .c. Y si existe, anda y corre el compilador C con los parámetros del preprocesador, los parámetros del compilador. La salida es el nombre del objetivo de la receta. Ah, ya, acá me faltó un "-c", compila este archivo fuente. Pesos menores, usa el primer elemento de la lista de dependencias. ¿Sí? Bien. Gabriel ahí mandó un link al artículo de Wikipedia Makefile. Sí, hay muchos lugares donde leer sobre esto. Creo que con lo que acabo de decir alcanza para entender lo que está pasando más o menos. Si no me preguntan. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando uno corre make? Si uno corre make sin ningún parámetro, make baja hasta la primera regla y trata de hacer esa regla. ¿Sí? Entonces acaba de decir, bueno, tengo que hacer la regla all, que necesita de targets. ¿Sí? El contenido de la variable targets, que es tinyising y demo. Entonces, ¿cómo hago tinyising y cómo hago demo? Bueno, tinyising dice que necesita de tinyising.o e ising.o, que no los tengo. ¿Cómo hago un punto? Bueno, fíjate en si existe un archivo .c con ese nombre y entonces corre esta regla. Bueno, y vas a ir bajando por este árbol de dependencias hasta que llegue a una hoja que no tenga más dependencias, ¿sí? En este caso, el archivo .c ya está, así que va a compilar tinyising.c en tinyising.o, ising.c en ising.o, y una vez que tenga eso va a hacer tinyising, y después vas a ir con demo, se va a fijar todas las dependencias, va a compilar todo. ¿Qué más? Bueno, y eso lo podemos ver. Si yo pongo make sin nada, fíjense que hizo, fue bajando en el árbol de dependencias hasta encontrar una hoja. Subiría en un árbol. Estamos acostumbrados desde computación a verlos al revés. Entonces bajó hasta la primera dependencia, hasta la primera receta para la que tuviera las dependencias, en este caso tinyising.c. Con esa hizo tinyising.o, con ising.c hizo ising.o, y con eso fue y reemplazó. Una vez que tiene estos dos .o, pudo hacer la receta de tinyising y compilo, ¿sí? Y lo mismo para demo. Bien, última cosa para aclarar de este makefile es que yo dije que cada objetivo, ¿sí?, de una receta de make debería generar un archivo con ese nombre, ¿sí? Pero, ¿qué son all y clean? Que en realidad no generan ningún archivo. De hecho, clean borra archivos en vez de generarlos. Bueno, para eso uno tiene que marcar esas reglas como phony, ¿sí?, como reglas de mentira que en realidad no generan archivos. ¿Qué es lo bueno que tiene Make aparte de todo esto? Que si ustedes modifican, si tienen un proyecto grande y modifican un solo archivo, Make lleva registro de cuál fue el último momento de modificación de cada archivo y solamente recompila los que se modificaron, ¿sí? Si yo acá tocara ising.c, ¿sí? Ahora está modificado, entonces si corro make, fíjense que solamente compiló de vuelta ising.o, bueno, y todo lo que es modificado en el árbol de dependencias por tocar ising.c, ¿sí? A tinyising.c que no lo modifica, no lo compiló de vuelta. A veces
Bueno, para que ese sistema funcione, cada vez que uno modifica, a ver, uno tendría que expresar todo el árbol de dependencias lo más completo posible. Por ejemplo, eh, demo.c en realidad, aparte de depender de estos dos archivos, también depende de los encabezados que importan estos archivos. Demo.c si lee de este encabezado, entonces si modifico este encabezado, debería compilar de vuelta demo, pero eso en este makefile no lo expresé. Bueno, hay formas de extraer esas dependencias Una pregunta, Rebo. automáticamente. Te Sí, hago una pregunta. La parte de clean, ¿qué archivo es lo que borra? acá le estoy diciendo que borre todos los ejecutables y todos los .o que se compilaron. ¿Y los ejecutables? Porque los Claro, targets, esos tiny easing y demos son recetas en un principio. o sea, son recetas para generar archivos ejecutables. Ah, está bien. ¿Sí? Se me coló de vuelta la conexión. Sí. Bien, está en pausa mi conexión con FAMAF. Por algún motivo está andando muy mal hoy esto. Pero no es mi conexión a internet. Porque a mí se me ve bien en el stream, no se me corta, ¿no? Sí, sí, se te ve bien. Bueno, entonces... Parece que esto está muerto. Lo veremos. Bien, entonces eso es introducción rapidísima para Makefile. Sí, si modificas el Makefile hay que hacer clean porque no sabe que las variables alteran el resultado. Es una aclaración importante lo que comentó Javier ahí en el chat. ¿Sí? Si yo acá agrego un -O2, fíjense que make no va a hacer nada, ¿sí? Porque las dependencias no cambiaron. Entonces, para que efectivamente se compile con -O2, tengo que correr make clean antes. Sí, ahí apareció el O2 que quedaría. Bien. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo hago para ir haciendo el laboratorio 1? Bueno, forma más trabajosa es ir editando el makefile, ¿sí? Y decir, bueno, quiero probar con -O2, agrego el -O2, hago make clean, hago make de vuelta y ahí tengo mi versión con O2 y corro, ¿sí? Tiny easing ahora con -O2, me fijo cuánto demora, etcétera, ¿sí? Ahora yo quiero poder automatizar esto. Entonces, ¿qué podría hacer? Primero, antes que nada, voy a necesitar... A ver, estos flags tienen que estar acá, así que me voy a definir una variable extra donde pueda poner mis otros flags. Sí, y no le pongo nada. Entonces ahora lo que yo podría hacer es decir, bueno, era así, y menor que 4, y do
voy a ir corriendo, -O2 es un parámetro que se le pasa al compilador para que active el segundo nivel de optimización. A medida que sube el nivel de optimización va probando más cosas para optimizar el código. Bien, entonces una forma sonsa de scriptear esto para ir barriendo los niveles de optimización del compilador sería -O esos y bien. Entonces, ¿qué estoy escribiendo acá? Quiero recorrer todo desde O0 hasta O3, ¿sí? Entonces me escribí un pequeño loop en el shell que va desde 0 hasta 3. Y ahora lo que quiero hacer con ese i que va de 0 hasta 3 es correr make clean. Y luego de que make clean funcione, corra y corra bien, hacer make con la variable extra cflags definidas a -O seguido del i que acabo de definir en este bucle. Y una vez que tengo eso, debería correr tinyism. ¿Sí? Y hasta acá termina, esto termina el trabajo del bucle, y con done decimos hasta acá llega el bucle. Sí, esto es scripting en bash. Entonces, uno corre esto y fíjense que para la primera iteración compilo con -O0 y se puso a correr easing y espero que esto no demore mucho. No me acuerdo cuánto demoraba en correr easing. Bueno, corrió y una vez que terminó eso, corrió make clean y make con -O1 y corrió de vuelta y así hasta, bueno, esta vez demoró menos, terminó de correr, hizo make clean, hizo make con O2, corrió de vuelta y una vez que terminó, corrió con -O3, lo mismo, ¿sí? Ahora, eso solamente funciona para los parámetros que son numéricos, ¿sí? Porque acá tengo una variable que voy incrementando, pero ¿qué pasa cuando tengo que pasar de un parámetro como -march native? Voy a hacer cosas más complejas. Entonces ahí, bueno, vamos a scriptearlo de otra forma. Todo esto, si saben Python, probablemente sea más fácil de scriptearlo en Python, o en Perl, o en el lenguaje de scripting que usen. Pero les quiero dar herramientas mínimas como para que tengan los que no lo han hecho. En Python van a tener que aprender a usar subprocess también. Me voy a hacer una versión un poco más flexible de esto, ¿sí? Me voy a armar una lista que quiero recorrer. Por ejemplo, quiero -O0, -1, -O1, -O1, -fastmath, -O2, -march native. Entonces me creé un archivo con estas 4 líneas, sí, cada uno un parámetro de compilador que me interesa. Y ahora, ¿cómo itero sobre esto? No puedo ni idea de eso. Así no se corta la línea. Bien, ahora ¿cómo itero sobre los parámetros esos que me tiene el archivo? Bueno, necesito hacer algún tipo de bucle que vaya leyendo esas líneas y se las pase al make, ¿sí?
Entonces una forma sería leer el archivo parámetros y eso dárselo un pequeño script en Bash. Acá voy a decir, bueno, mientras siga leyendo líneas, mete el contenido en la variable p. Ahora con ese p que se va iterando, do, de nuevo, make clean y make cflags, que es igual a los contenidos de p, y punto barra tiny easing. Y eso es toda la iteración. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, leyó la primera línea de parámetros.txt, que era -O0, la metió en P, corrió make clean, cuando terminó eso bien, corrió make con cflags igual a -O0, y corrió tiny easing, ¿sí? Y esto funcionó porque acá se lo ve al -O0, y después provoco, fue a leer la línea siguiente, leyó con -O1, y eventualmente, ¿qué pasó? Ok. Fíjense que acá Make me entendió mal, ¿sí? Nos desentendimos. ¿Por qué? Porque cuando quiso correr make cflags igual a el contenido de la variable p, el contenido de la variable p era -O2 menos March Native, ¿sí? No, menos fastmath, perdón. Entonces, cuando uno sustituye acá el p por -O2 menos fastmath, lo que entendió Make era que el -O2 era parámetro para cflags y el -fastmath era un parámetro para Make. Y se separaron. Entonces, lo que acá me faltó fue poner el resultado, el contenido de p entre comillas para que Make lo interprete como un solo parámetro para cflags. Como para que todo junto sea contenido de cflags. Y antes de hacer esto, debería... No. Vamos a sacar estos dos, así lo probamos. Y ahora que le puse entre comillas, entonces cflags es igual a -O1 menos fastmath, y se lo pasa todo eso a cflags, ¿sí? Lo estoy encapsulando con las comillas y efectivamente funciona. Y ese es el drama con scriptear en el shell, ¿sí? Que la sintaxis es medio que se rompe muy fácil. Pero bueno, funciona. Entonces con eso esencialmente tienen, los que no quieran scriptear demasiado, tienen una herramienta para hacer el recorrido de parámetros que le haga falta para este laboratorio y para los que siguen, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Es equivalente que pongas, porque ahora usaste cambiar los cflags, pero antes de eso habías puesto extra cflags. ¿Es Tienes equivalente? razón. No es equivalente, ¿no? O sea, yo me equivoqué, acá tendría que haber puesto extra cflags. Porque si el proyecto realmente necesitaba esos cflags que estaba pasando, entonces no hubiera compilado. ¿Sí? Entonces sí, lo que debería haber hecho era esto. Y ahí sí, efectivamente pasó estos parámetros que, bueno, los de los warnings no son necesarios nunca, pero por ahí
el proyecto hacía uso de de alguna parte de C++, de C11, que si uno no dice nada, creo que la estándar que usa GCC, creo que es GCC ahora por defecto usa ese estándar, pero si uno tiene una versión más vieja de GCC, creo que usa C99, habría que fijarse. Pero eso podría no haber configurado, sí, tenés razón, gracias. Bien. Bueno. ¿Más preguntas? Yo tenía una pregunta, Carlos. Sí. ¿Hay alguna razón de por qué usamos ahora el ampersand, los dos ampersand, en vez de usar punto y coma? Algo que no sepa. Los dos ampersands dicen que solamente sigas si el comando anterior terminó con un estatus de no error, digamos, si devuelve 0 el programa. ¿Sí? O sea, punto y coma dice, corre todo esto, no importa qué pase. Y el i dice, corre make extra cflags solamente si el make clean anterior devuelve true. Que true en vale 0. Así de ridículo como suena. Scriptear en shell es raro. Entonces, por si el anterior falla, para que no se trabe, se tilde. Claro. Para eso, digamos. Sí, para que no siga en una ejecución que ya viene mal. Claro, claro. Buenísimo. Después, bueno, si su programa, si por acá tienen un programa que tira un valor 1 o un valor raro como valor de retorno, sí, no lo usan. Bien. Álvaro, ¿se podrían usar otros lenguajes además de Bash para automatizar esto como Python? Sí, usen con lo que sean más productivos. Yo estoy enseñando lo mínimo necesario para sacarlo andando de manera un poquito eficiente. ¿Sí? Si saben usar Python para esto, usen Python. Si saben usar otra cosa, usen otra cosa. No imponemos nada de eso. Bien. ¿Me faltó algo de esto? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Y me disculpo por la ignorancia, pero al principio la terminal decía BC arroba algo, Sí. y ahora simplemente tenemos el signo pesos, y ahí me perdí. No sé cómo hiciste eso ni por qué. Bien. ¿Por qué saqué el prompt? Sí, o sea, este es mi prompt que me dice el usuario, la computadora en la que está y el directorio completo, ¿sí? Pero ahora si yo me pongo a scriptear en shell acá, y ya me puse más i, acá se me corta la línea y se hace difícil de leer lo que está pasando, ¿sí? Porque tengo la fuente muy grande para que se vea bien en el video. Entonces lo que hice fue redefinir esta parte del shell, ¿sí? Lo que se imprime, que se llama el prompt del shell, para que diga nada, así en el video no molesta. Como acá. Y eso lo hice redefiniendo la variable. A ver, el shell cada vez que tiene que imprimir un prompt, va y se fija en una variable de entorno que le tiene que poner a ese prompt. Y eso está definido en la variable de entorno ps1. ¿No tengo definido? Bien, no tengo definida en este lugar, así que usa la que el shell trae por defecto, ¿sí? Pero si yo la redefino para que valga algo, por ejemplo, yo quiero ahora que ponga un % y un espacio antes de mi comando, entonces ese es mi nuevo prompt, ¿sí? Solamente para que se lea un poco mejor en el video,
y no se corte tanto la línea, lo puse. Que de cualquier forma los comandos largos se terminó cortando, pero bueno, al menos no molesta tanto. Buenísimo, gracias. Y después, ¿cómo haces para volver al nombre original? Tendrías que leer el contenido original de la variable PS1. En mi caso, bueno, como no estaba definido, entonces puedo borrar la variable PS1. ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Acabo de crear el shell? No. Ah, bien, tengo un prompt. Qué loco, si uno no tiene nada definido, pone uno por defecto, pero después si uno lo borra, no vuelve a poner por defecto, sino que pone un prompt vacío. Bueno, forma de arreglarlo, abrir el shell de vuelta. Lo más fácil. Bien. Uy, cerré la terminal que tenía el historial. Ok. A ver, si le pongo vacío en vez de borrarlo. No, si le pongo vacío no va a poner nada. Sí. Bueno, dejo de echarme ojos con mi shell. Proyecto está missing. Una cosa que me faltó fue cómo definir. O sea, ahí fuimos modificando los parámetros del compilador, los de optimización, pero fíjense que nosotros les pedimos en el enunciado que prueben para distintos tamaños de problemas, ¿sí? Por ejemplo, para easing, el tamaño de la matriz es L por L, entonces uno querría ir cambiando el L de la matriz. Y bueno, de nuevo es esto mismo de andar iterando, ¿sí? Entonces, ¿cómo iteraría uno por el tamaño de L? Bueno, como esto es numérico, puedo decir, no sé, y voy a poner en L minúscula. Vamos a ir salteando por potencias de 2, por decir un número. L monad igual a, no sé, 512, L igual a L por 2. Do, y acá uno, bueno, de vuelta tendría, si uno quisiera hacer las dos cosas juntas, tendría que tener dos for anidados, ¿sí? Bueno, y acá viene lo que quería cambiar. En cflags uno generalmente pone los parámetros del compilador, pero la convención es que si uno quiere cambiar algo que es del preprocesador, sí, que es un define o un include, entonces en vez de pasarlo en cflags, lo pasa en cppflags. Entonces acá uno querría poner esos, no, esos nada. Uno le tiene que decir al preprocesador definir la variable L mayúscula como este valor numérico que te voy a dar, entonces eso se hace con -d, y acá pone uno lo que quiere definir, y el contenido de la variable L, ¿sí? Y bueno, punto barra tinyIsing. Listo, ahí termina el bucle. Bueno, y terminó en poco tiempo porque como esto corre en un tiempo proporcional al tamaño de la matriz, y ella va creciendo y el tamaño de la matriz es cuadrático respecto a ella, entonces, bueno, ya, para ella 64 corrió rapidísimo, ¿sí? Esto, como alcanza a ver, es el equivalente a poner, antes de compilar, a poner arriba de los encabezados define L512, ¿sí? Dentro del código. Sí, es lo mismo que si yo... Ah, cierto que tengo
Es lo mismo que si yo tuviera acá arriba define L512, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Está definido L como 512, acá está preguntando si está definido L, si no está definido ella, entonces corre lo que hay acá adentro, hasta el próximo endif. Sí, pero bueno, como ya definí L como 512 antes, acá no entra y queda el L512. Si no estuviera este if undef, entonces se redefiniría L como 384 y abajo valdría 384. Una pregunta, ahí pone pragma once, ¿eso qué es? Sí. Esto es para decir que solamente se incluye este encabezado una vez. ¿Sí? Esto es una forma un poco más moderna de hacerlo. Hay gente que, para evitar que el encabezado se incluya varias veces, hace un if undef, nombre encabezado h, entonces define nombre encabezado h y acá abajo lo cierra con un endif al final. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que si en un código se pone un include nombre encabezado y esto también incluye ¿cuál es el problema? ¿Por qué hace falta incluir solamente una vez estas cosas? Supongamos que otro encabezado también incluye a nombre encabezado.h y ambos declaran, definen una variable, ¿sí? Global, por decir algo, o definen una función. En C esas cosas, en C algunas de esas cosas solamente en scope global solamente se pueden definir una vez, ¿sí? Entonces, si otro encabezado incluye a nombre encabezado, va a definir, no sé, una función f, y después cuando incluyamos nombre encabezado de vuelta, va a tratar de definir esa función f de vuelta, no definir, declarar. Declarar es decir qué tipo tiene, definir es decir qué hace la función. Y entonces, cuando se topa con dos declaraciones, no va a compilar eso. Entonces uno querría que si esto ya estaba, si el encabezado ese ya estaba incluido, no se vuelve a incluir de vuelta. Y bueno, una de las formas es encerrarlo en este estilo de if and def, ¿sí? Que uno se fija si ya se incluyó esto, entonces se definió esto, entonces no tengo que meter nada de lo que está acá adentro. Y la otra forma es poner pragma once y dejar que el compilador se encargue de eso. ¿Sí? Los dos métodos tienen detractores. Creo que esto no es estándar, pero lo implementan todos los compiladores que vale la pena usar. Y esto es estándar, pero si se les olvida algo, es propenso a errores. Entonces, usen el que les guste. Esencialmente, para los compiladores que vamos a usar acá, no van a tener problema con ninguno de los dos. Bueno, me metí en un shell. Me metí en una sesión de ZX81 que había vuelto a reaccionar y ahora dejó de reaccionar de vuelta. Bien. Una consulta ahí que tal vez me Sí. lo perdí cuando lo dijeron. Para poder hacer esto último que hicimos hay que hacer el undefine, ¿no? El indef ese. Si no, no te hace el ciclo, porque cuando entra el define te lo redefine lo que le pusiste al L. Es decir, si yo tengo el define L512 Sí. y no lo tengo dentro del el if def, Uh-huh. no Entonces, importa que para afuera, me lo va a tomar siempre con el valor este que tengo acá de 512. claro, el que está en el código lo pisa, el que definimos en la ejecución. ¿Sí?
y para el, ¿por qué no pasaba eso con los flags del makefile? ¿Por qué cuando le dábamos que hiciera esa variable tomar un nombre, con la variable de, ¿cómo olvidé el nombre? O sea, La que no era extra, la que no era extra. Ah, pero cuando no era extra sí pisó todo, ¿sí? Claro, pero pisó lo que le pusimos acá en el código, y cuando entró al makefile, eso que estaba en el makefile no pisó esto que pusimos acá en la shell, en el shell. A ver. No sé si me explico, es decir, por qué esto sí pisa lo que tengo en el makefile, pero lo del for del... Ah, ok. ¿Por qué en Makefile lo que se define desde afuera pisa lo que está adentro y en C no? Porque los dos lenguajes lo decidieron de esa forma. Sí, o sea, no hay un motivo, es porque así hacen las cosas cada uno. Cuando uno pone "-d" mayúscula en el compilador, eso se trata como que esa variable viene definida desde afuera, pero después si el código dice otra cosa, si ese código lo define la variable, entonces se pisa. Make, si uno define una variable desde afuera que pisa una variable existente adentro, entonces se pisa. Hay formas en make sí hay formas de definir variables que pisan lo que está afuera, en vez de usar igual, creo que era 2 puntos igual. Hay muchas formas de declarar variables en make y una creo que hace eso. Pero no es la que use. Otra pregunta. ¿C no puede leer variables desde la terminal como Fortran, por ejemplo, read? O sea, sí. ¿Por qué no se toma el tamaño de la matriz como parámetro? Porque uno podría decir que sabiendo el tamaño justo de la matriz, el compilador puede compilar un código un poquito más óptimo. En realidad, sí, el código este debería leer parámetros de la línea de comandos. Principalmente esto viene así porque a Nico le gusta mucho escribir, bueno, sobre todo para las filinas, directamente decir static, float, m, bueno, en este caso grid, l, ¿sí? Y eso no se puede cambiar en tiempo de ejecución. Así que eso no se podría cambiar leyéndose los parámetros. Pero sí, en realidad, como dice Santiago, un programa más o menos reutilizable debería leer los parámetros de la línea de comando. Bien, ¿más preguntas? ¿No? Ok. Bien, no quiero seguir hablando mucho porque dije que ya estamos medio quemados, pero lo que voy a mostrar ahora es el otro sistema para compilar que tenemos. Y esto, a ver si ZX81 ya sí reaccionó. Ok. El otro sistema para compilar, en cuanto a la barrera de parámetros, es igual o esencialmente igual, pero para compilar es un poco distinto, ¿sí? Lo que les había dicho yo hace un par de clases es que ahora también se podía compilar con Meson. Si ustedes no tienen Meson, y de hecho en el servidor este no está instalado, y si está instalado, Debian probablemente instale una versión vieja, pero es un programa que se distribuye en ¿cómo es que se llama esto? PyPI, ¿cómo se dice? El índice de paquetes de Python. PyPI, PyPI, alguno ya me corregirá.
Entonces uno lo que puede hacer es, Meson es para Python 3, entonces uno pone pip3 install Meson, y esto va a tratar de instalarlo, creo que para el usuario root, así que pone -user y le instalan el bus IP. Bien, gracias. Esto lo instala dentro de mi home, ¿sí? Entonces, ahora sí tengo Meson. Bueno, que sí. Y Meson para compilar usa otra herramienta que es como una versión un poco más moderna de Make, que se llama Ninja, que también se puede... Y otra vez me colgo la consola. Maldita conexión de internet de FAMAF. Ahí va. Bueno, esta otra herramienta que es como Make se llama Ninja, y también la pueden instalar así. Y ¿Eso ahora, funciona en Windows? no, muy probable que no. En Windows, si tenés Windows 10 y tenés WSL instalado, el Windows Subsystem for Linux, entonces podés correrlo en Linux, donde vas a poder correr tus laboratorios de computación paralelo. Ok. No, creo que voy a hacer una partición con Linux. Voy a dejar de joder. Sí, recomendable. Bien, entonces una vez que tenemos Meson y Ninja instalados, ¿cómo se compila un proyecto? Bueno, primero uno tiene que configurar el proyecto, que se hace diciendo Meson Setup y el directorio donde quiero que se compilen las cosas y se guarde el ejecutable. Por ejemplo, yo voy a decir, quiero compilar una versión O1. A ver, no le voy a decir O1, le voy a poner un nombre descriptivo, poco optimizado. ¿Sí? Entonces, Meson va y se fija en algunas cosas, encontró las bibliotecas que el proyecto dice que necesita, y listo. Entonces ahora yo... Profe, Sí. consulta. ¿Meson busca el makefile para ver las bibliotecas esas que necesita o cómo se da cuenta? No. Meson saca sus reglas del archivo meson.build. ¿Sí? Perfecto. Lo había mostrado la otra vez, ¿no? Que es esencialmente decir, bueno, TinyEasing, el nombre del proyecto es TinyEasing, está escrito en C. Las opciones por defecto del proyecto son que el estándar es GNU11 y quiero que prenda cierto nivel de warnings. El nivel 2 es -vol -w extra. Y acá necesito ver dónde están las bibliotecas que necesita. En particular, bueno, pido una referencia del compilador de C que encuentre Meson. Y le digo, para ese compilador anda y busca la biblioteca M. ¿Sí? Porque después necesito enlazar contra la biblioteca M. Y ahora defino un ejecutable que también quiero que se llame TinyEasing. Podría ponerle otro nombre, pero este va a ser el nombre del ejecutable que finalmente se genera, que es el mismo nombre en este caso que el del proyecto, pero no es necesario que sea así. Después de eso, el ejecutable requiere de esta lista de archivos fuente y también tiene como dependencias mdep, que es esta biblioteca que encontraste antes. ¿Sí? Entonces Meson va a ir y fijarse qué le hace falta para el compilador dado para compilar estos dos archivos .c y enlazarlo con esa biblioteca. ¿Sí? Es más, en vez de ser tan imperativo como es Make, que uno dice, bueno, yo quiero que generes este archivo TinyEasing y te voy a decir cómo se hace. Acá Meson es más descriptivo, es decir, yo quiero que vos me generes este ejecutable como vos sepas armar un programa con fuentes en C y con estas bibliotecas que las buscas vos. ¿Sí? Entonces, bueno,
yo le dije Meson Setup poco optimizado y se fue a buscar dónde encontraba esa biblioteca M que le dije que necesitaba, sí, y me dijo, sí, la encontré, bárbaro. Y estoy compilando para esta arquitectura. Y bueno, encontré el compilador CC, en particular es un GCC, se fue a fijar qué variante del compilador es, porque, por ejemplo, los niveles de warnings, ¿sí? Yo en mi... ah, tengo otra sesión abierta, sí. Por ejemplo, yo acá paso -vol, -w extra para que me imprime los warnings, pero no en todos los compiladores son estos los flags para que pase los warnings, ¿sí? En particular, creo que ahora ya todos los compiladores lo aceptan, porque es muy común pasar esos parámetros, pero en el compilador de Intel, por ejemplo, el nivel de warnings más alto creo que es -w minúscula 3, ¿sí? Entonces, Meson se abstrae de esas cosas, teniendo esencialmente adentro del compilador una tabla que dice, bueno, warning level 2 para tal compilador es -vol -w extra, para el compilador de Intel es -w minúscula 2, para este otro compilador es otra cosa, ¿sí? Y se encarga él de resolver esas cosas para que esencialmente los flags no tiren error si uno los pone y cambia de compilador. Bien. Volviendo, entonces, había puesto Meson Setup poco optimizado y si se fijan me creó un directorio poco optimizado. Entonces yo voy a poco optimizado y ahí lo que tengo que hacer es decirle a Meson que compile. Eso esencialmente lo que hizo fue llamar a Ninja y Ninja se fijó en el archivo build.ninja y corrió todo eso. Creo que uno no puede poner un Meson Clean. Sí. Bueno, ¿cómo se borraba esto? A ver si... Ok, Meson Compile -clean. Borra los contenidos del directorio. Y si quiero que me diga lo que está haciendo, porque ahí fue medio escueto, uno pone Meson Compile -b, y entonces ahí Ninja va a ir diciendo cada uno de los comandos que puso. Y fíjense que en realidad puso un montón de parámetros más, ¿sí? Pero... a ver. En el poco optimizado en realidad no le pasamos ningún parámetro de compilación, así que si buscamos un -o no existe. Y no optimizo nada. Y bueno, me quedaron TinySync y demo, como quería. Ahora, ¿cómo hago para pasar cflags y cppflags para Meson? Los defino como variable de entorno antes de llamar a Meson, ¿sí? Entonces, si uno quisiera compilar con -o2, por ejemplo, voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a decir, yo quiero que Meson compile con -o2, menos March native, y ahora Meson Setup optimizado. ¿Sí? Y me dijo, bueno, de vuelta fue y se fijó lo que tenía que hacer. Y si yo ahora voy optimizado y pongo Meson Compile -b, fíjense que, bueno, de nuevo puso todo un choclo grandote con el comando, pero agregó los cflags que yo quería, ¿sí? Y lo mismo, si uno quisiera definir, por ejemplo, el tamaño de la matriz, cppflags igual a -d dl igual a 512, cflags -o2 menos March native, Meson Setup optimizado. Y entonces si voy
Si voy y me fijo, también definió CPP flags, ¿sí? ¿Por qué funciona esto? Es esencialmente porque cflags, CPP flags, LD flags y todos estos nombres de variables, salvo extra cflags que lo agregué yo y GLD flags que lo agregué yo, pero bueno, CC, cflags y LD flags son cosas estándar, ¿sí? Son convenciones de Unix. CC es el nombre, el path al compilador C. Cflags son los parámetros para el compilador C. CPP flags son los parámetros para el preprocesador C. LD flags son los parámetros para el linker. Si yo tuviera un proyecto en C++, el nombre del compilador, el path al compilador C++ se llama CXX en vez de CC. Y los parámetros al compilador C++ se llama CXX flags en la convención. De hecho, a ver si tengo otro proyecto acá que use C++. Navier Stokes está en C++. Entonces acá uno querría poner, por ejemplo, me voy a armar dos compilaciones distintas en Meson, uno con GCC, sí, que detectó el compilador por defecto, que en mi computadora ya no sé ni dónde estoy. Sí, estoy en mi computadora, el compilador que hay es GCC 930. Y entonces acá en GCC, si compilo, bueno, me aviso de algunas cosas que no tenía bien arregladas en el código. Eso compilo con GCC, que en realidad no compilo con GCC, compilo con el compilador C++, porque este es un proyecto C++, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Lo definí mal esto? No entiendo muy bien qué estamos intentando hacer. Bien, les quería mostrar cómo iba a redefinir el compilador C++, pero estoy en un proyecto en C. Entonces no va a redefinir nada. ¿Qué significa redefinir el compilador? Quiero que en vez de que compile con GCC o con G++, que son los compiladores C++ y C de la suite GNU, quiero compilar con un compilador distinto, porque además de que cada compilador tiene distintos niveles de optimización, cada compilador genera códigos de distintas calidades, ¿sí? Optimizan bien para algunas cosas u otras. Entonces, también para el laboratorio 1 deberían explorar compilar con otro compilador. Una pregunta, ¿y eso Sí. no se lo puede hacer directamente, poner que en vez de que supongamos que haya un compilador que llame PSC, ¿no? Sí. No, en vez de hacer todo esto, ¿no sería conveniente usar el comando de PSC en vez de GCC? Digo, ¿por qué no tomamos todo este trabajo? Bueno, yo uso GCC y cuando compilo le digo, escribo la línea de compilación de GCC. Sí. Menos bla bla. Supongo que los otros compiladores tienen su propia línea, ¿o no? Sí. ¿Por qué no usamos eso directamente? Y porque hay que redefinirlo. O sea, Ya que la orden de usar GCC está explícita en la orden de compilación. No es que digo, ve y compila. bueno, a ver, o sea, lo que vos decís es por qué directamente no escribo GCC o PCC, etcétera, y compilo a mano, ¿sí? Bueno, el problema es que si uno tiene un proyecto de mediano a gran escala, estoy tratando de pensar qué proyecto tiene más archivos fuentes. En este caso, nuestros proyectos son chiquititos y tienen dos archivos fuentes, ¿sí? Pero, o sea que esto lo puedo compilar diciendo gcc-o Navier Stokes.
headless.c, solver.c, y eso compilo. Sí, ahora, si uno se tiene que acordar de los parámetros que le pasa al compilador cada vez que hace esto, en general esto es propenso a errores y es muy engorroso. Y a mí no me gusta. Y si lo haces de manera más o menos habitual, es muy probable que eventualmente le pifes y eso te termine costando tiempo que no te hubiera costado si pusieras make y dejaras que make se encargue de todo, ¿sí? O sea, el make es el archivo en donde están todas las flags y cómo compilar. Sí, make es una forma de definir una secuencia de comandos que compila un proyecto. En particular, por ejemplo, acá no compiló una sola versión del proyecto, sino que compiló una versión del proyecto con salida de gráficos y una versión del proyecto sin salida de gráficos. Y si tuviera que haber hecho esto a mano corriendo GCC, hubiera estado un rato largo buscando en el historial de comandos o acordándome de cómo se escribía. Bueno, make es una forma de hacerlo y Meson es una forma un poco más moderna de hacer eso mismo, de resolver el problema de compilar un proyecto. Y mientras más grande el proyecto, más sentido tiene usar esto en vez de escribir GCC a mano, ¿sí? Bien. TinyMana está en C++. Entonces acá sí vamos a decir, yo quiero este proyecto compilarlo con la suite de compiladores GNU. Sí, me detectó que, bueno, esta vez sí, el proyecto está en C++. Entonces fue a buscar el compilador C++. Entonces si voy ahora al directorio GCC y pongo meson compile-v, eso, bueno, corrió con C++, que en mi caso es, sí, el compilador GNU que venía, versión 9.3.0. Pero bueno, si quiero usar otra suite de compiladores, hago uso de estas variables estándar para cambiar el comportamiento de Meson. Yo había dicho que el path del compilador C++ se pone en la variable cxx. Yo acá quiero, en vez de usar G++, quiero usar clang++, que es el compilador de LLVM. Y entonces, si ahora voy al directorio LLVM y pongo meson compile-v, fíjense que ahora compilo con otro compilador C++. Y, a ver, estoy en ZX81, creo, sí. Acá querría compilar TinyIsing con el compilador de Intel, por ejemplo, entonces me voy a traer el compilador de Intel que esté visible. El compilador C de Intel se llama ICC. Bueno, ahora sí. Y acá voy a decir, bueno, compilar, pero quiero que el compilador C sea ICC. Y me está diciendo que el compilador Intel no soporta el parámetro GNU 11. Entonces esto no va a funcionar. Y entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es decir que no use ese estándar, pero en realidad lo que debería hacer es arreglar mi proyecto. Bien, y si ahora voy al directorio y compilo, y bueno, efectivamente se quejó porque como no soporta ese estándar, entonces no soporta esta llamada que mide el tiempo.
O sea que mi proyecto efectivamente estaba roto y eso me estaba advirtiendo un poco antes. Una cosita, ahí Sí. a mí, yo cuando compilé el primer programa en Clock Monotonic Raw ese, también me decía exactamente el mismo error, y lo que Ujú. hice fui y le borré la parte guión bajo row, y ahí me corría. Sí, pero eso te da otro reloj, no te da el mismo reloj. Claro, O sea, y no es una estupidez. O sea, Clock Monotonic Row tiene una semántica particular. Clock Monotonic va a devolver un reloj que cuenta el tiempo de forma muy parecida, pero no igual a Clock Monotonic Row. Ok, y puede ser que no me haya dejado usar el Clock Monotonic Row porque estoy en Windows y no... Sí, es una extensión de GNU Claro, o sea, cuando me vaya a de Python... Linux. Ok, Sí. Voy a ver, como eso es una extensión GNU, entonces si trato de compilar con GNU 99, por ahí tengo suerte. Bien, sí, Intel. ¿Algo más? ¿Qué falló ahora? Ah, como estoy... Claro. La estándar 11 de C es el que define las aserciones estáticas, entonces si compilo en modo C99 no anda la estática assert y no compilo. Bien, voy a ver qué le... Vale, vamos a parchar temporalmente esto para que funcione. Vamos a hacer como hizo el compañero. Vamos a usar una versión de Clock Get Time que no necesita una extensión GNU. Y ahora de nuevo, le estoy diciendo a Mason que compite con el compilador de Intel en el directorio Intel. Ah, y esto también es una extensión. Bueno, demonios. Ok, hay que arreglar el proyecto porque el compilador de Intel este código no lo sabe digerir. Tengo una pregunta. Sí. El primer laboratorio es local, ¿no? Hacemos toda la compilación en nuestras máquinas. Sí, si quieren correrlo local, corranlo local. De hecho, no van a tener que pelearse con nadie. Acuérdense de que en una computadora de escritorio, en su operación habitual, por ejemplo, la mía, si ustedes tienen el escritorio haciendo nada y tienen un navegador abierto, probablemente les estén consumiendo todos los CPUs y no se den cuenta. ¿Sí? En mi computadora todos los cores están en el 40% de uso, aunque tengo un stream abierto en Meet nomás. Entonces eso le va a Y, meter ruido en las mediciones. Idealmente, y porque eso es un problema y porque instalar todos los compiladores es un problema, nosotros les vamos a dar acceso cuando les mande las cuentas, cuando terminen de rellenar el formulario con los grupos. Van a tener acceso a ZX81, que es un servidor que generalmente está desocupado. Y digo generalmente porque no sé quién está usando todos estos cores ahora. Ordenar por... ¿Quién está usando todo ese CPU? Que no me dice. y entonces, Ah, bien, bueno, tenemos a Pablito Ventura corriendo un montón de cosas en Python, pero próximamente va a ser
exiliado del servidor hasta que termine computación paralela. Y una pregunta relacionada. Si yo, Sí. por ejemplo, automatizo la compilación con Meson y Ujú. después cuando pase a hacerlo en los servidores, puede ser que se me complique que el servidor no tenga Meson. Pongo Eh, Meson como ejemplo, pero también para recolectar datos y etcétera. o sea, no sé qué planeas usar, pero si como mostré, Meson se puede instalar en tu home con pip3 menos install menos users, ¿sí? O sea, Sí, yo y después en servidor. en este servidor lo instalé en mi home, dentro del servidor. Puedo instalar cosas en En mi tu home home, sí. Ok. O sea, después si necesitan a ver, si son cosas chicas, si necesitan el compilador de Intel que ocupa 10 GB y no está, pidan que lo instale yo para todos, ¿no? Ya preguntó cuál es la cuota 1, o sea que está planeando reventarnos el disco a todos. Qué gente que no conoce límites. La cuota no hay cuotas, así que pórtense bien. No, porque lo que me preocupaba es que automatice todo Sí. en mi máquina y después en el servidor tenga problemas con que no tengo algo instalado. Ok, sí, si usas cosas raras, paquetes que medios no comunes, sí, avísame y si hace falta instalarlo, lo instalo. Si no es muy esotérico. Si no, si está en Python, podés instalar los paquetes en tu home, en un Vend o donde quieras. Si es otro lenguaje, probablemente también, Julia también. La mayoría de los lenguajes ahora soportan instalar cosas en cualquier lado. Sí, si llenan el disco, que en este momento tiene 1.7 teras libres, hay tabla. Bueno, Eh, gracias. Esto, bueno, comentario al chat. Sabemos quiénes son. Sabemos quién. Y ya hay usuarios marcados que acaban de preguntar, así que esos son los más moqueros. Bueno, Profe, sí. entonces, para usar el servidor, la idea es, entramos, tiramos htop para ver si hay alguien usándolo. Si no hay alguien, No. Eh, ok, bien. bien, lo que sigue. A ver si el servidor sí. Pensar que yo quería hablar poco hoy. No, lo primero que voy a hacer es recuperar mi prompt, porque no me pone molesto esto. Entonces, tengo mi proyecto. Compila. Tengo mi proyecto compilado. Que por si las dudas. Me voy a fijar qué demonios hizo de vuelta. Ok, para D502. Entonces tengo mi ejecutable acá. Ahora, ¿cómo hago para correr sin chocarme con nadie, digamos? ¿Cómo hacemos para asegurar que cada vez que ejecutan un benchmark tienen acceso exclusivo a los recursos? Tenemos un gestor de colas, esencialmente un scheduler, donde todo el mundo encola los trabajos y el scheduler los va corriendo de a uno. Así cada uno hace uso exclusivo de todos los recursos. El gestor que tenemos se llama Slurm. Necesitan documentación de eso. Y lo que se pueden fijar es lo mismo que Mendieta. Es exactamente el mismo que Mendieta, sí. Ah, Y en este caso, ¿por qué está caído Slurm?
Ok, bueno, cuando lo arregle van a tener Slurm que les va a permitir, a ver si en el otro servidor. Están caídos los dos Slurms. Bueno. Ok, les cuento de Slurm cuando funciona. Lamentablemente. Pero sí, Slurm les deja encolar trabajos. Así se van ejecutando de a uno. Y le vamos a poner un tiempo límite corto, así nadie acapara. Y si acaparan lo mismo, encolando muchos trabajos cortos, hay tabla. ¿Sí? No sabemos dónde viven todos, pero sabemos dónde viven algunos, en el peor de los casos. Así que vamos, les mando a Nico así todo tosiendo, a que les dé bronquitis y COVID. Y les regale hardware viejo. O les saque el hardware viejo. ¿Nos van a poner algún archivo base de LURM para subir, para correr con el SBash? Sí, sí, les vamos a dar alguna muestra, pero sí, no tiene sentido que lo muestre ahora porque no lo puedo correr para demostrarlo, así que sí, cuando funcione les doy una muestra. Bien, y creo que eso es todo por hoy, porque sí, al final terminé hablando casi toda la clase. ¿Alguna pregunta? Carlos, tengo una pregunta. Sí. Nosotros usamos la función de C de medir el tiempo. Y después, por ejemplo, si usamos otro compilador, a lo mejor tenemos que cambiar esa función. ¿Por qué? O sea, ¿es por este drama que hubo con el compilador de Intel y Clock Get Time? Claro. Bien, lo que pueden usar es sí, o usar otra función de medida del tiempo, como OMP Get Time. Yo pensaba que Clock Get Time era relativamente estándar. Creo que hay que poner un define antes, nada más, para que funcione en el compilador de Intel. Así que ya lo voy a arreglar. Tengo que indagar cómo nomás. Pero me voy a encargar de hacer que funcione eso en todos lados. Claro, yo decía para que sean comparables todas las mediciones. Que tengamos siempre el mismo método. O sea, seguro no. En Linux va a andar. En un Windows no te puedo asegurar nada. Pero sí lo voy a arreglar para que ande en Linux. ¿Dónde me mandas el mail? Mándame un mensaje en Zulip. Y después quería saber si no se puede también medirlo desde afuera el tiempo. O sea, antes de llamar el programa, si eso no convendría. Medirlo, por ejemplo, en un bash aparte. Es que no es lo mismo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, ¿en qué proyecto estoy? Me voy a ir a TinySync. Cuando vos te fijas en el código fuente de los programas, cuando se pone bien, en este caso, bueno, cuando se pone a medir el tiempo, solamente le mide el tiempo a ciertas cosas del programa. En particular TinySync cuenta el tiempo de inicialización, que no debería. De hecho, porque el tiempo de inicialización se amortiza rápido, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros realmente nos interesa es el tiempo de ejecución de la parte pesada de cómputo, o sea que uno quizás para medir haría esto, ¿sí? Correr el timer solamente para la función cycle, que es la que generalmente corre mucho tiempo. Más allá de que para nosotros corra poco tiempo porque le pusimos parámetros para una simulación corta. Cuando uno hace una simulación en serio con un paper, esto corre por días. ¿Sí? Entonces, bueno, y en ese caso el tiempo de inicialización se amortiza también.
Entonces la ventaja que te da esto es que acá medís lo que te interesa y no el tiempo de la ejecución de todo. Si tuvieras que leer archivos de input, por ejemplo, o escribir output, eso te vendría contado en el tiempo que te devuelve el contarlo por afuera, desde Bash, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo pongo time.barra_timeasync, y acá estoy midiendo el tiempo desde afuera, esto, a ver cuánto demora en correr. Creo que eso está más o menos optimizado. Parece que no. Claro, es como que me pierdo bastante más información si lo mido de Fíjate. afuera. Si lo mido desde adentro, puedo saber. Claro, sabes de- sabes el tiempo exacto. Fíjate. El tiempo de simulación que midió la simulación misma dice que fueron 21.66 segundos. Y acá el sistema operativo dice que el tiempo de espacio de usuario que tomó fue 21,443 segundos, más o menos. Bueno, y esto lo separó y dice que en tiempo real toda la ejecución demoró esto, que es un poco más. Así que sí, miden cosas un poco distintas. Vale, ¿por qué? Bueno, tiene muy poco overhead. Todas estas simulaciones hacen muy pocas cosas aparte de correr el código, ¿no? A ver si no inicializamos. Ah, sí. Vamos a correr esto acá. Esto va a demorar 20 segundos. Así que sí, en estos proyectos que son muy de juguete la diferencia no es grande, pero hay una diferencia. Creo que el tiempo de inicialización es tan corto que... Sí, 21, 121 y... Bueno, mi intento de mostrar la diferencia falló de vuelta. Pero sí, cuando le quiero sacar el tiempo a una función específica que es útil, te va a hacer falta tener una función para medir tiempo adentro. También lo puedes sacar por afuera con un profiler si quisieras. Se pueden usar de dos formas. ¿Más preguntas? Una consulta, profe. Sí. ¿Deberíamos enfocarnos entonces más en optimizar los cálculos pesados del problema que tengamos y no tanto en la inicialización, que es algo que se hace una sola vez, o tendremos que enfocarnos en optimizar todo? No, tenés que enfocarte en lo que efectivamente gasta tiempo del procesador, ¿no? A ver. Déjame ver una cosa. Si esto compila con "-g", sí, compila con "-g", entonces yo puedo correr este ejecutable. No quiero esperar 21 segundos, así que voy a gastar más de 21 segundos compilando las cosas que hacemos mal de gente de computación. Bueno, ahí compilé con "-3". Ahora yo puedo correr esto con un profiler. Y el profiler lo que va haciendo es viendo en
de qué forma distribuye el tiempo de ejecución el programa. Entonces, si yo ahora me fijo en el reporte del profiler, me dice que el 46% del tiempo de ejecución de TinyEasing está en la función update. En particular me deja ver en qué líneas de la función update está ese tiempo de ejecución. Por ejemplo, acá que está leyendo de memoria se demora una parte importante del tiempo. Y también se demora, bueno, el 15% del tiempo generando números aleatorios, otro 15% del tiempo haciendo un fuse multiply add, ¿sí? Haciendo un producto y una suma. Y otro 14% del tiempo llamando a otra función random. O sea, está O sea, es súper pesado hacer números aleatorios. usar este generador de números aleatorios, sí. ¿Sí? ¿Recomendás alguno para lo que somos que tira número aleatorio como si fuera, no sé, caramelo? Ah, pero eso es parte del trabajo, investigar. No, no les voy a hacer todo el laboratorio. Ah, ok. Hay varios. Eso es lo único que les voy a decir. Y fíjense que la función calculate que estaba ahí en el código toma 2% del tiempo de ejecución. Y la función ni init ni figura. O sea, no es significativo. ¿Sí? Y es más, es probable que esté metida acá dentro del tiempo de main. Entonces, si vos tenés esta distribución de tiempo, ¿qué vas a tratar de optimizar? ¿La función calculate? No, eso toma el 2% del tiempo. Todo el tiempo que le dediques a eso ahora está derrochado. Tratas de sacarte más o menos el 30% del tiempo que ocupa la generación de números aleatorios y el otro 50% del tiempo que ocupa update con FMA. 60% del tiempo, update más FMA. ¿Sí? Bueno, en realidad FMA no sé quién lo llama. Sospecho que update, pero puede ser calculate también. De profilers vamos a hablar próximamente, ¿no? Es que hay muchas cosas que cubrir igual. Vamos de a poco. Así que sí, eso. Por suerte en estos laboratorios, la función que hace la mayor parte del cálculo es una. Está como muy clara cuál es la función optimizar, salvo Navier-Stokes, que tiene muchas funciones y que se llaman varias a otras de formas raras. Pero la mayoría de los proyectos llaman a 2 o 3 funciones a lo sumo y todas sencillas. Bien, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, voy a cortar el video y voy a preguntar algo.